Esto es Goza la Vida. Muchas gracias por sintonizarnos, por poner atención a nuestros programas y darnos seguimiento. Recuerda que en tu programa, en este podcast, Goza la Vida, puedes obtener información que te ayude a gozar, a disfrutar, técnicas, tips, consejos que vienen de expertos, asesores, coach o terapeutas que te ayudan a conectar con tu interior y empieces a disfrutar de este maravilloso regalo que es la vida. Goza la Vida es un movimiento espiritual que está a tu servicio. Aprovéchalo a través de nuestras redes sociales, de nuestros programas, nuestras conferencias y eventos. Y hoy, pues estamos con un gran maestro, instructor, terapeuta e invitado especial para platicar del cuarto camino, Jorge Santoyo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y aprovechamos para entrar un poquito en materia, que nos vayas compartiendo qué es el cuarto camino. Ok, el cuarto camino es una disciplina de desarrollo psicoespiritual, ¿no? Es una disciplina insertada entre las grandes tradiciones de la humanidad, heredera de conocimientos pues, muy antiguos, organizados, estructurados o sistematizados para el ser humano contemporáneo y para la sociedad contemporánea, ¿no? Una metodología que es amable con el tipo de vida actual que tenemos. Y realmente es una metodología reciente, ¿no? Su fundador, digamos que es... La metodología, tal como se nos presenta como cuarto camino, sí, es una estructuración de principios del siglo XX. Ajá. Surge en Rusia por Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff. Ya actualmente se habla mucho de él porque es interesante cómo, a pesar de no ser reconocido dentro de las disciplinas académicas como filósofo o como psicólogo, termina siendo un personaje de referencia para todos ellos, ¿no? ¿Y por qué toma este nombre de cuarto camino? Ok, es interesante porque esto nos sitúa precisamente en el contexto de lo que es la enseñanza, ¿no? De acuerdo a este autor, a este maestro, todos los conocimientos antiguos, todos, del orden que sea, religiosos, filosóficos, espirituales, místicos, mágicos, cualquiera de estos caminos pertenece a uno u otro de tres caminos tradicionales que él le llama el camino del monje, el camino del fakir y el camino del yogi. Él dice que todas las disciplinas están insertadas en una de estas tradiciones. Entonces, las disciplinas que corresponden al camino del monje son disciplinas enfocadas en el desarrollo del ser humano a través de su parte emocional, de su centro emocional, ¿no? Entonces, a través de prácticas como el amor, la caridad, el perdón, todas estas funciones del sentimiento, el ser humano puede lograr conectar con su espiritualidad. Ese sería el camino del monje. En el camino del fakir se insertarían todas las tradiciones que se basan más en la repetición de rituales, de costumbres, de modelos que simplemente repetimos en automático y que nos dan esta sensación de pertenecer, de formar parte y de buscar la trascendencia espiritual, ¿no? Es el trabajo con el cuerpo, es el trabajo ritual, el trabajo repetitivo, el trabajo del sometimiento del cuerpo a través de la voluntad. Según este autor, estos fakires obtendrían lo mismo que los monjes con la parte emocional, pero a través del cuerpo. Y existe el camino del yogi, que en este caso él lo relaciona con las estructuras de pensamiento que se basan más en la comprensión intelectual de las doctrinas o de las filosofías, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, vivimos nosotros en una cultura cristiana o católica, ¿no? Para usarla como ejemplo, podríamos ver que dentro de la misma institución llamada iglesia hay fakires, monjes y yogis, ¿no? Personas que a través del amor, la fe, la esperanza, la devoción,
logran una espiritualidad profunda. Hay quienes no tocan tanto esta parte, pero son, por ejemplo, ritualísticos, ¿no? No faltan a los rituales, cumplen con todas las normas, hacen todo lo que se tiene que hacer, asumen que la vida es sufrimiento y que venimos a trabajar y a pagar, y en este camino del fakir logran exactamente lo mismo que el santo a través del sentimiento. Y están los yogis dentro de la iglesia, ¿no? Los que estudian la teología, los que se cuestionan por qué aparece tantas veces el nombre de Dios en tal libro y por qué se dice de tal manera y no de otra. Y estaríamos viendo dentro de una misma institución a los tres tipos. Ahora, estos tres centros se van a volver muy importantes para la enseñanza: el centro intelectual, el centro emocional y el centro motor. Porque esencialmente nosotros, los seres humanos, nos manifestamos en la vida con esos tres centros. Y cada uno de nosotros somos más o emocionales o intelectuales o físicos, ¿no? Hay personas que no les gusta pensar y simplemente actuar y resolver y hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Hay quienes toda su vida se rige por lo que les gusta o no les gusta, lo que tienen ganas o no tienen ganas, lo que quieren o no quieren. Y hay quienes todo lo analizan, lo reflexionan, lo sistematizan, lo estructuran y no dan un paso si primero no hicieron una planificación. Entonces, los seres humanos somos o monjes o fakires o yogis. En el cuarto camino se te invita a que tú descubras primero qué eres, si eres un fakir, un monje o un yogi. El cuarto camino sería la integración de esos tres caminos por medio de la atención consciente. Así, cuarto camino en esencia va a ser una disciplina enfocada en el aprendizaje del manejo de la atención consciente. ¿Dónde está mi atención? Mi atención está en mi mundo emocional, en mi mundo intelectual, en mi mundo físico, en mi mundo sexual, en mi mundo de fantasía. ¿O dónde está mi atención? En mis problemas, en mis miedos, en mi autodevaluación, en mi inseguridad. Para aprender a conocerme a mí mismo, necesito aprender a poner atención en las distintas partes que me conforman, ¿no? Claro. Eso sería. Y es muy interesante porque dentro del cuarto camino, o sea, el proceso, entonces entiendo o entenderíamos que también en cualquier etapa de tu vida tú puedes escoger conscientemente qué rol estás jugando, si en ese momento eres monje, o en ese momento eres fakir, o en ese momento eres yogi. Fíjate que esa es una pregunta interesante porque la respuesta concreta sería sí, desde las posibilidades que tenemos como seres humanos en cuanto a seres con una posible evolución, pero no desde el punto de vista de que, de acuerdo a la enseñanza y a varias escuelas, de hecho psicológicas, el ser humano está condicionado, ¿no? Es un ser condicionado por su educación, su temperamento, sus valores, sus creencias, su entorno. Entonces, esta idea de que podemos elegir, aunque es muy reaccionaria, genera muchas incomodidades. Cuarto camino dice que de entrada el ser humano no puede elegir, ¿no? No puede elegir porque no se conoce, porque no tiene una voluntad y porque no tiene una conciencia. Entonces, la autoobservación a lo primero que nos acerca es a darnos cuenta de lo que he imaginado que soy, pero no soy. Entonces, primero me confronta con mi realidad, y mi realidad se convierte en algo monstruoso de repente porque se me caen todas mis fantasías, todas estas falsas ideas de mí. Entonces, si lo vemos muy desde la base de la enseñanza, te diría no. El ser humano no puede elegir porque precisamente o eres monje o fakir o yogi, ¿no? Es decir, estás configurado desde tu nacimiento, desde tu temperamento a reaccionar de cierta manera. Hay una alegoría que me gusta mucho, donde va Gurdjieff caminando con 3 alumnos y de repente uno de ellos le dice: Gurdjieff, no he terminado de entender esto de los 3 centros. Están caminando en un parque y de repente se cae su bastón. Uno de los alumnos rápidamente recoge el bastón y se lo entrega.
el otro sostiene al maestro del brazo y el otro se queda observando la escena. Y entonces Gurdjieff les pregunta, ¿por qué reaccionaron de esa manera? Y dice uno, pues yo vi que se cayó el bastón y lo resolví, recogí el bastón. Sería el fakir, el físico, el que responde con el cuerpo. El que responde con la emoción dice, pues yo vi que se cayó el bastón y me preocupé porque usted estuviera bien y lo sostuve, ¿no? Y el otro dice, pues yo vi que usted tiró el bastón a propósito y me quedé pensando cuál era la intención detrás de la conducta. Esto ejemplifica muy padre porque te dice cómo ante un mismo evento los tres tipos reaccionan de manera distinta, ¿no? Y no quiere decir que no puedan reaccionar de otra, pero su primera reacción, su primera respuesta, su filtro es reaccionar desde el centro que los regula, que los rige. Desde ese punto de vista no podemos elegir. Se va a caer el bastón y voy a reaccionar desde mi centro. Ahora, si yo evoluciono, si desarrollo mi conciencia, si me vuelvo consciente y desarrollo mi voluntad, a lo mejor, te diría el cuarto camino, desarrollas la capacidad de ya no reaccionar, sino de accionar desde una intención voluntaria, ¿no? Pero solo desde allí, solo si hay conciencia y voluntad, si me conozco a mí mismo, que ese sería el propósito de la enseñanza, ¿no? Y antes de que nos expliques quién fue Gurdjieff, tocando este punto de los, digamos que los tres niveles o los tres centros, refiriéndome al monje, al fakir y al yogi, muchas corrientes, sobre todo metafísicas, proponen que antes de nacer en otro plano, que no es encarnado, tú escoges incluso la familia, las condiciones y tu lugar de nacimiento, y la astrología en cierto modo pues te da como que ese plano, ¿no? De dónde naciste, a qué hora, y también te pone como ese mapa de por qué tus papás, por qué tus hermanos. En este planteamiento, el cuarto camino tiene como alguna explicación de por qué decidí desde un plano elevado ser monje, o por qué decidí ser fakir, o para qué ser yogi. Híjole, sí la tiene, pero yo creo que este programa no nos daría para explicarlo, porque va más allá de, digo, si lo podríamos simplificar en el hecho de que, pues sí, en algún momento, en un plano determinado, elegimos de acuerdo a nuestras necesidades evolutivas, y ya. Pues esa sería la respuesta, que coincide con todas las que tú me estás diciendo. ¿Cuál sería la diferencia? Que es ahí donde yo creo que ya no nos daría ahorita el programa. Toda la cosmovisión, la cosmogonía que maneja Cuarto Camino, ¿no? Por ejemplo, todos estamos familiarizados con la idea de la reencarnación, pero pocos toman en cuenta la teoría de la recurrencia, del eterno retorno. De hecho, para mucha gente es desconocida la teoría del eterno retorno. Para Gurdjieff, la reencarnación es una idea incompleta de una cosmovisión mucho más compleja y amplia, ¿no? En la que incluiría primero el eterno retorno, y después de haber resuelto lo que se viene a aprender en el eterno retorno, entonces se reencarna. Primero, ya de entrada de ahí ya sería explicar todo eso. Y luego otra, que de acuerdo al cuarto camino, la reencarnación no es hacia lo que nosotros vemos como el futuro, sino hacia atrás, ¿no? Porque de acuerdo a esta teoría, reencarnar significa ir evolucionando, y evolucionar significa regresar al origen, por lo tanto es ir hacia atrás, ¿no? Entonces todo eso ya de entrada modifica las ideas tradicionales que tenemos sobre todo esto. A lo mejor estaría interesante hacer un programa sobre esa cosmovisión. Yo creo que sí, lo vamos a dejar ya en la libreta de siguientes programas. Pero aparte, de manera muy rápida, sintetizada obviamente, platícanos más bien del retorno, o sea, cómo es para Gurdjieff, para el cuarto camino, una propuesta de reencarnación vaya regresando al retorno, pues.